el dólar que quiere atrapar al jaguarete, que ya lo tenía ahí. Exactamente. Escenas de los Simpsons. Por una cuestión de necesidad, volvimos a sacar un billete nuevo, que es el billete de 1.000 pesos, con un hornero. Y el pobre jaguarete, que es uno de los temas que vamos a tocar ahora en el interactivo. Fíjate cómo está concatenado, Fer, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar? Un animal que de la misma forma que el billete está sufriendo una amenaza bastante grande. El y de una forma... por el tema... Sí, de una forma inesperada. Y justamente vamos a hablar con un experto que tiene que ver con esto, que nos cuente qué es lo que está pasando con los jaguaretés. A Misiones, a la provincia de Misiones, le está doliendo mucho lo que está pasando con el jaguareté animal. Están siendo atropellados, están siendo destrozados, pobres animales que forman parte de nuestro ecosistema. Por eso lo vamos a sumar a Nicolás Lodeiro Ocampo, que él es director de la red Jaguareté. Es muy importante la presencia de este animal en el ecosistema argentino, sobre todo de la Mesopotamia y del noreste argentino. Así que Nicolás es el indicado para hablar de cómo está la salud en general del jaguareté. Nicolás, ¿cómo estamos? Buen día y gracias por estar acá en el Interactivo. Hola, buen día. El jaguareté está en lo que se denomina peligro crítico de extinción en nuestro país, porque llegó a habitar originariamente hasta el norte de la Patagonia, pero lo fuimos extinguiendo a través de diversas formas hasta que quedaron hoy 3 poblaciones que no están todas juntas entre sí, sino que están una en las yungas de Salta y Jujuy, en el noroeste, otra en el centro de la región chaqueña, en el norte, y otra en la provincia de Misiones, como bien comentabas vos recién. Y se calcula que entre todas reúnen menos de 250 ejemplares. Claro, nada. Lo sorprendente, lamentablemente, Nicolás, de todo esto, es que no tenemos que hablar en este caso de cazadores furtivos, por ejemplo, sino de accidentes con estos animales en las rutas. Y cifras que sorprenden en este sentido, que los involucran a los animales y a los conductores. Claro, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, así que no nos sorprende. Lo que sí no son accidentes, ¿no? Son consecuencia de violar las velocidades máximas establecidas, de no desarrollar acciones ya muy conocidas para limitar el exceso de velocidad y que entonces hacen que nos encontremos con esto y bueno, se convirtió en una amenaza para la especie que no existía hace 15 años atrás. No existía, pero bueno, el crecimiento de la población, del parque automotor y sobre todo en el norte de la provincia de Misiones, como están las cataratas del Iguazú y que reciben 1.600.000 personas por año y todos los años incrementándose esa cantidad de gente, pero además tiene un tránsito habitual, digamos, porque por las características que tiene, y bueno, las selvas atraviesan, atraviesan las selvas donde vive la población de mayor densidad de jaguaretés en Argentina, es decir, donde más jaguaretés hay en Argentina es en esa zona, y también es el lugar donde más jaguaretés se han atropellado y han muerto. Nicolás, tal vez parezca hasta bobo las preguntas que podamos llegar a hacer, pero imagino que ustedes están agotando todos los recursos para poder salvar la vida general de estos nobles y hermosísimos animales. Pero vallar las rutas, colocar cartelería, ¿funciona esto? Evidentemente no, los pobres animales siguen siendo atropellados. ¿Qué se está haciendo para poder evitarlo? Bueno, no se está haciendo nada no se está haciendo nada, digamos, ¿no? Concreto, uno mira, yo me paro en la ruta nacional 12, que es la que llega a Puerto Iguazú, y lo comparo con lo mismo, si hubiese hecho lo mismo hace 15 años atrás y está igual, o sea, no se hizo nada. Ahora, lo que ha habido, sí, es mucha investigación, muchas reuniones, muchas propuestas, pero como no ha sido atendida ninguna, podemos decir esto que yo afirmo, que es tan categórico porque es así. La cartelería, si bien existe muchísima cartelería, como ya lo habíamos dicho, en 2009 fue nuestro primer reporte al respecto, ya habíamos dicho que la cartelería es una medida complementaria y entonces como teníamos que demostrar lo que hicimos, compramos radares, fuimos a medir con nuestros propios radares, nos pusimos en las zonas donde está la cartelería y demostramos que el 97% de los vehículos circula violando la velocidad máxima. Ergo, la cartelería
no sirve para disminuir la velocidad, y esa es para nosotros la causa principal, ¿no? Porque si la velocidad estuviese realmente limitada y se cumpliera la velocidad que está establecida ahí, que es de 60 kilómetros por hora, y en algunos tramos 80, claramente no habrían atropellamientos seguramente de felinos, ¿tá? No solo jaguares, sino otras especies de felinos, pero además de grandes mamíferos, ¿no? Habría que después ajustar el tema para anfibios y reptiles pequeños que tienen una movilidad un poco más lenta, más despacio, se mueven que los felinos. Pero no ha pasado nada. Lo que vos comentabas recién de poner cercos, no es boba tu pregunta, es razonable cuando uno por ahí no es un especialista en el tema, es totalmente razonable. El tema es que si nosotros cercamos esos 15 kilómetros, lo que hacemos es le cortamos el paso a los yaguaretés. Vos pensás que un yaguareté adulto, macho, puede tener un territorio, depende de la zona, ¿no? Pero puede tener un territorio de 30.000 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Y se desplazan constantemente de un lado al otro. Entonces, si nosotros pusiéramos cercos, generaríamos una enorme interferencia ecológica en esas especies, en todas en realidad, ¿no? Así que no es una bobada, es desde el punto de vista, digamos, racionalmente uno se imaginaría eso, pero cuando conoce la dinámica de las especies, no sería. Sin embargo, hay propuestas ya hechas, inclusive hay propuestas que nosotros hicimos que tienen un dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente de la Nación, con lo cual lo que nosotros opinamos hoy es que es un tema que no ha tenido en general un responsable claro, porque no es ni la Dirección Nacional de Vialidad, ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y entonces lo que hicimos fue recurrimos a la justicia, presentamos junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales una acción de amparo en la Justicia Federal de El Dorado, en Misiones, para pedirle al juez que él indique quién es el responsable, el organismo responsable. Nosotros ya sabemos que la responsabilidad es política y está en los altos niveles de conducción nacionales, es decir, estamos hablando de jefatura de ministros de la nación, ¿no? Porque es una ruta nacional, la provincia no puede, inclusive ya existen pedidos de la provincia a nación pidiéndole que haga algo porque ellos no pueden interferir una ruta nacional, ¿cierto? Claro, eso te iba a remarcar, Nicolás. En todo caso, la responsabilidad recae en las rutas que estén implicadas en la mayoría de los accidentes que vienen ustedes viendo de este tipo. Si la ruta es nacional, tienen que hacerse cargo el Estado nacional. Y en ese caso es fundamental el diálogo que puedan ustedes generar con la Gobernación de Misiones para llegar a las autoridades nacionales. Entiendo que en ese caso ya es más burocrático, más lento y más complejo el asunto. Pero volviendo a lo pragmático, a lo que se puede hacer, porque no se puede cercar por el hecho de que a lo mejor les hacen un daño mayor a los animales, al limitar su territorio. No se pueden implementar sistemas de videovigilancia, radares de velocidad para desde lo punitivo entonces castigar a las personas que van manejando a alta velocidad, que dice, vi la señal y no me importa. No, que les llegue una factura, que les llegue una multa por la patente, por ejemplo. Para que vamos a darle un poco de contexto, esa ruta son 15 kilómetros que atraviesan todo selva, ¿no? No tiene ningún otro camino que la atraviesa o por la cual uno se pueda desviar. O sea, alguna vez que yo entro ahí, termino en Puerto Iguazú 15 kilómetros después. Cuando se instalaron radares fijos, ¿qué pasa? La gente sabe dónde está el radar, con lo cual uno sabe que cuando llego a tal lugar hay un radar, bajo la velocidad 200 metros antes y la vuelvo a pisar 200 metros después, ya está comprobado. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos, ¿cuál es? Hay varias, pero la que para nosotros analizamos todas y para nosotros es la más adecuada, es lo que se llama control de velocidad en tramo. Cuando yo ingreso a esa zona, atravieso un portal que me detecta la patente de mi vehículo, ¿tá? Y toma la hora, y cuando yo salgo por el otro extremo pasa lo mismo, y viceversa, y entonces hace un cálculo de tiempo y distancia y saca la velocidad promedio que yo desarrollé en ese periodo. Y además, automáticamente emite una multa, porque ahí coincido con ustedes, la única forma acá de frenar drásticamente la velocidad, donde todos la violan sistemáticamente, es con fuertes multas, con lo cual las cámaras de seguridad, bueno, nos pueden permitir ver lo que pasó
y en todo caso hay que ver si se puede buscar a la persona. ¿Sirven? Pueden aportar. El tema es que nosotros proponemos un sistema que sea automático, que no requiere de la presencia de personas, que no te permite a vos avivarte y bajar la velocidad en un punto y después seguir, y entonces permite controlar un gran tramo de distancia, ¿no? Porque además las características del camino lo permiten, por esto que no hay lugares para donde desviarse, o sea que vos entrás por un portal y salís por el otro, y entonces ahí eso nosotros creemos que va a tener un alto impacto mayor de que cualquier otra obra, porque también existe lo que se llama los pasos de fauna por debajo de la ruta o por arriba de la ruta, donde algunas especies pueden cruzar. Esto tiene el limitante de que no todas las especies las usan, de hecho, los que existen, no hay documentación, no está documentado que lo usen los yaguaretés, por ejemplo. Y por otro lado, el costo es muchísimo más alto. Hay que implementarlos, pero para atender a ciertas especies en particular que los usarían y no para la mayoría de los mamíferos que tienen una movilidad mucho más grande y sobre todo los felinos, ¿no? Los felinos se mueven por cualquier lado. Le contamos a la gente de la radio, está saliendo esto también por radio, Nicolás, la 91.7, estamos con Nicolás Lodeiro Ocampo, que es director de la red Yaguareté. A mí hay una cosa que me hace mucho ruido y no lo alcanzo a entender, Nicolás. Digamos que la gente que anda en coche, que atraviesa esta parte, estos 15 kilómetros que vos hablás, se pueden dividir en dos. Los que no son de la zona y los que son de la zona. Si sos de la zona, sabés el valor que tiene la selva, sabés el valor que tiene el yaguareté, o si no lo sabés, lo intuís porque naciste cerca de la selva, escuchaste los pájaros desde que naciste, viste los felinos, algo de sensatez debes tener. Los que no son de la zona, al entrar en una zona tan nueva, algo de sensatez tenés que tener para bajar la velocidad, admirar, respetar. O sea, tanto de uno o de otro lado, la estamos pifiando feo, Nicolás. Es una cosa medio incomprensible. Sí, pero bueno, la realidad nos indica que esto que vos decís no ocurre. Yo tengo el mismo deseo, me gustaría que fuera así, pero no ocurre y por eso tuvimos que recurrir a la justicia, porque ya agotamos todas las vías, ya fuimos a decenas de reuniones, presentamos decenas de notas, hicimos una caravana en el año 2014 en la Ruta 12, donde más de 50 vehículos circulamos tratando de llamar la atención. A partir de ahí se generaron reuniones y seguimos, y cuando lo que decíamos antes, si yo hace 15 años me paraba donde empieza ese tramo de la ruta y voy ahora y me paro ahora, veo lo mismo. No cambió nada, con lo cual, solo que han muerto 6 yaguaretés en el camino, ¿no es cierto? Hay 6 yaguaretés menos y va a seguir pasando. Última pregunta, yo le había dicho a Fernando por interno, yo ya estaba con mis preguntas, pero hay una pregunta más que te quisiera hacer, más allá de lo hermoso, más allá de lo que significa el yaguareté para la fauna argentina, es un elemento de equilibrio. ¿Qué pasa si el yaguareté desaparece? ¿Qué animal empieza a emerger y que se puede llegar a convertir en plaga? Sí, más que, digamos, el yaguareté es el principal depredador, el depredador tope en esa famosa cadena alimenticia que aprendemos desde la escuela. Entonces, cuando yo lo saco, ¿no? Empieza a generarse un desequilibrio, porque, como bien vos decís, pasa que se incrementan la población de pumas, que es el segundo felino en tamaño, y que empieza a ocupar en lo que se llama el nicho dejado vacío por el yaguareté, y empieza a generar desequilibrios con otras especies. Y inclusive también empiezan a crecer las poblaciones de otras especies que el puma no llega a controlar y mantener en ese equilibrio natural que la naturaleza justamente ha desarrollado, y se producen sobrepoblaciones de otras especies que tienen otros impactos en cultivos, en enfermedades, en un montón de cuestiones que muchas veces, como esto no se ve de un día para el otro, esto tarda en generarse el desequilibrio, pasan estas cosas. Por ejemplo, algo de esto se pudo observar durante muchas décadas en los esteros de Liberá, donde fueron exterminados un montón de especies, entre ellos el yaguareté y el puma, o sea, los dos depredadores tope,
porque el tercer felino que sigue en tamaño es el gato onza o ocelote, que Chiquito, es pequeño. es mediano, pesa 15 kilos, 12 kilos contra 70, 100 de los otros dos, y empezaron a haber superpoblaciones de carpinchos y de yacaré, que empezaron además inclusive a generarse enfermedades, hay brotes de sarna en los carpinchos, etcétera, etcétera, que genera un desequilibrio, ¿no? Enorme. Pero además de esto, porque no es solo lo único que pasa, nosotros tengamos en cuenta que esa zona atraviesa el Parque Nacional Iguazú, que es el parque nacional que recibe 1.600.000 visitantes por año, ¿no? Y que tiene una recaudación monstruosa todos los años, que da vida a la ciudad de Puerto Iguazú, donde viven miles de personas que viven de eso o de actividades relacionadas directa o indirectamente con ese turismo, y además el Estado Nacional, con dinero de todos nosotros a través de nuestros impuestos, desarrolló y lleva adelante un plan nacional para la conservación del yaguareté y de otras especies en el país, y entonces lo que estamos diciendo es, acá hay algo que está interfiriendo contra un montón de otros aspectos que van a favor del yaguareté. Y nos tomamos el trabajo de hacer pedidos de acceso a la información pública, entonces podemos decir que estas obras, no se trata de un problema económico, porque estas obras, con el equivalente al 10% de una recaudación anual del Parque Nacional Iguazú, se solventan estas obras. Tiene un costo de $500.000 de dólares, que para un Estado nacional no es nada. Es un monto irrisorio, ¿no? Y que además no mueren solo yaguaretes, mueren un montón. Se calcula que 5.000 animales al año mueren en las rutas del norte de la provincia, lo que constituye además una masacre, ¿no es cierto? Una masacre al ecosistema, definitivamente. Evitable además, porque si vos me decís, sería inevitable, bueno, ahí vemos qué hacemos, pero es totalmente evitable, está comprobado, está demostrado. Nicolás, yo tengo una última pregunta para hacerte, cortita también, que tiene que ver con estos 15 kilómetros críticos que nos estabas marcando, suponiendo que una persona anda en el auto a 100 kilómetros por hora, los hace en 15 minutos. ¿Cuál es la velocidad indicada para estos 15 kilómetros? ¿Cuánto tiempo debería demorarse una persona en pasar por estos 15 kilómetros críticos si va en el auto, por ejemplo? Mirá, la velocidad que nosotros proponemos es la de 60 kilómetros por hora, aunque depende cómo esté de despejada las banquinas, yendo a 80 o inclusive de día, yendo a 80 kilómetros por hora, también se reduciría significativamente el atropellamiento, porque la cuestión ¿cuál es? Es que el que conduce tenga tiempo para ver que un animal cruza y que el animal tenga tiempo para ver que viene un vehículo, ¿no? Y en esa parte, en esos 15 kilómetros, hay un tramo donde las banquinas están muy despejadas, hay más de 5 metros hacia cada lado, con lo cual la visión es muy amplia para ambos, digamos, para conductor y para animal, y en cambio hay otros lugares donde hay 1 metro, con lo cual el animal sale a cruzar la ruta, no se pone a mirar en general a ver si viene un auto o no, y entonces es prácticamente imposible para uno. Claro, entonces, y lo cierto es que cuando uno transita esas zonas, la selva es un lugar donde el avistaje de fauna es muy esporádico, ¿no? Si bien son los lugares donde más fauna existe, por la conducta y la naturaleza propia de las selvas, es muy difícil, uno por ahí hace ese tramo 15 veces y no ve ningún animal, ¿tá? Ahora, por ahí en un instante se le cruza un yaguareté. ¿Se entiende? Entonces, no es que usted va caminando como la... Claro, perdón, Nicolás, te estaba interrumpiendo por esto del delay. No, porque por ahí uno imagina la sabana africana donde hay 500.000 cebras, 300.000 ñus, y dice, bueno, ¿cómo te voy a atropellar un animal ahí? No, acá usted va y pasa por la selva y no ve prácticamente fauna, porque es así, pero de golpe se le cruza un animal y no lo vio y lo mató. Claro, no tenés tiempo de reaccionar. Claro. Exacto. Nicolás, esta información tiene un valor muy importante, concientizar y demostrar las acciones para ayudar al yaguareté. Gracias, no lo abandones nunca. Viene desde Mendoza este mensajito. Nicolás, te agradecemos muchísimo el tiempo. Esperemos que a alguien le entren balas de la buena manera y pueda hacerse algo por este noble animal antes de que solamente nos acompañe en el billete de 500 pesos. Nadie quiere eso, que desaparezca. Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté. Esperamos haber aportado un pequeño granito de arena a esta lucha que tienen ustedes. Te mandamos un abrazo gigante.
Seguro que sí. Bueno, igualmente les agradezco a ustedes y les mando un abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima, Nicolás. Hasta la próxima. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos. Bueno, importantísimo dar difusión a estos problemas.